Muy buenos días a todos los seguidores de Geopoder Actualidad. Les saluda José Papí, hoy 20 de enero de 2025, en un día en el cual la geopolítica evidentemente mira hacia Washington con la inauguración, la toma de posición del nuevo inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, ¿no? Hoy es un día, yo creo, en el que como criterio geopolítico tenemos que estudiar la brecha mental que hay entre la administración que va a entrar en Estados Unidos y el foro de Davos, que se está celebrando esta misma semana, entre hoy lunes y el día 24 de enero. Llama la atención el hecho de que, en fin, grandes líderes del mundo tecnológico norteamericano, como Sam Altman o el propio Mark Zuckerberg, han preferido estar en la inauguración, en la toma de posición de Donald Trump, que en el foro de Davos, que este año se va a centrar fundamentalmente, y fíjense que es algo que hemos comentado mucho en nuestro canal, en los bulos, en la desinformación, porque según los 900 expertos consultados por el foro de Davos, el mayor problema que parece tener el mundo para los próximos 10 años son los bulos, la desinformación. De hecho, el segundo son las catástrofes climáticas y el tercero, y solo en el tercero, aparecen los conflictos armados. Por supuesto, esas temáticas, esas cuestiones que suelen interesar al ciudadano, como por ejemplo el paro, la deuda, la crisis económica, la inflación, pues aparece muy abajo en las prioridades de lo que opinan los expertos de Davos que le preocupan ahora mismo a los ciudadanos. Paro puesto 13, deuda puesto 15. Crisis económica puesto 19, inflación puesto 29. Desde luego se preguntarán ustedes, bueno, a lo mejor es que ahora mismo esto es lo que está de moda, pero luego en los estudios que hacen más a futuro, pues tienen las preocupaciones económicas y de bienestar de los ciudadanos delante. Pues no, a 10 años básicamente lo que más les preocupa es la llegada de catástrofes naturales, la biodiversidad, el respeto a la tierra, la protección de los recursos naturales, etcétera. En definitiva, observamos a una oligarquía que todavía no ha digerido suficientemente lo que va a ocurrir ahora mismo con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. No creo que podamos, digamos, asumir al 100% el titular que nos daba el colaborador de Donald Trump, Steve Bannon, agitador ahora, por supuesto, con sus programas y en sus redes sociales, que nos decía hace unos días que se avecinan días de trueno, ¿no? Con la llegada de Donald Trump. Quizá esto es algo exagerado, pero bueno, por lo menos nos indica en qué dirección vienen las cosas, ¿no? Ahora mismo, evidentemente, Donald Trump en la cuestión geopolítica tiene cuatro opciones, las cuatro opciones clásicas, ¿no? En esta situación, ¿no? Lo que se ha denominado por el mundo académico tradicionalmente la détente, ¿no? Que sería la convivencia pacífica con los diferentes poderes regionales que han ido haciéndose fuertes durante la administración Biden. Yo creo que él no va a hacer esto. Está la opción que el mundo académico denomina el rollback, es decir, atacar agresivamente a los que se han posicionado fuertes, ¿no? En los últimos años, los rusos, los chinos, haciendo un enfoque que mucha gente recordará pues, a la Ronald Reagan. Esta política del rollback, revertir en español, ¿no? No creo que tampoco sea la seguida por la que vaya a seguir Donald Trump. Luego está la doctrina del restraint, la clásica, el aislamiento, aislacionismo, creo que se dice, que también creo que no va a ser lo que Donald Trump va a ejercer viendo sus últimas declaraciones. Y finalmente hay una cuarta posibilidad que creo que es la que él va a trabajar, que es la posibilidad del dominio. La posibilidad de dominio tanto sobre sus propios aliados como una expansión del territorio controlado por los Estados Unidos, el territorio de influencia de los Estados Unidos, pues con la creación, pues estoy exagerando quizás un poco al utilizar este término, de protectorados, de áreas de influencia que sean muy obedientes a los Estados Unidos de América. Entonces, en esta tesitura entre la détente, el rollback, el restraint y el dominion, creo que los norteamericanos van a ir hacia una estrategia de dominación sobre sus aliados y a una expansión de su área de influencia.
En esto, evidentemente, uno puede llegar a preguntarse que qué han ganado los europeos en los últimos 4 años por ser tan sumisos y tan abiertos en su corazón a la administración Biden. A mí me cuesta verlo, ¿no? La administración Biden nos deja una Europa en guerra, un Oriente Medio en guerra y un lejano Oriente con problemas crecientes en el mar de China y que incluso el propio director del FBI saliente en su discurso de salida pues ha dicho que la gran amenaza de nuestra generación es China. Con lo cual es algo que todos los seguidores de Geopoder ya conocen porque lo hemos estado diciendo desde el principio. Era una barbaridad hablar de terceras guerras mundiales que empezaran en Ucrania o en el Líbano o en Siria o con Irán, y si hay algún tipo de área en la cual se va a calentar y a calentar la cosa, probablemente sea China, y hasta el propio director del FBI saliente, no el que vaya a poner la administración Trump, dice que la amenaza de nuestra generación son los chinos, ¿no? Qué lejos quedan aquellas declaraciones, me acuerdo en el 2020 de Boris Johnson, que decía que Biden era un soplo de aire fresco, del New York Times, en portadas que decían que la llegada de Biden era un alivio para la humanidad, etcétera, etcétera, ¿no? Ya a título ya casi surrealista o de caricatura, pues en el propio año 2024 el canciller saliente alemán Olaf Scholz nos regaló algunas aseveraciones del tipo de que Biden lo tiene muy claro, Biden sabe muy bien lo que está haciendo, estamos en buenas manos y demás, declaraciones verbatim de estas personas, ¿no? Entonces, bueno, vienen curvas para la Unión Europea. Por lo que vemos en el foro de Davos, pues ahora mismo sigue habiendo un conflicto entre todos estos, abro y cierro comillas, expertos que siguen viendo, pues eso, en el cambio climático y en temáticas de ese tipo, los graves problemas de la humanidad, y que todo aquello que tiene que ver con el bienestar de los ciudadanos, pues aparece bastante bajo en los rankings de prioridades, ¿no? Algo que verdaderamente pues llama la atención. Incluso los que siguen todos los mercados financieros y que saben de la existencia de una burbuja que puede explotar en algún momento, estos expertos, abro y cierro comillas, dicen que el posible problema de una explosión de esta burbuja es el problema 25 en el ranking para los próximos 2 años. Es decir, imagínense hasta qué punto están ahora mismo separados de lo que es lo que piensa el ciudadano en la calle, las personas normales, podríamos decir. Bueno, creo que esta semana vamos a tener que evidentemente tocar desde muchas perspectivas la inauguración, la llegada de Donald Trump, pero valga esta nota hoy lunes para empezar a hacernos preguntas, ¿no? Sobre qué es lo que viene y qué es lo que puede ocurrir. En definitiva, y por resumir, vemos un foro de Davos, una oligarquía internacional que todavía no ha digerido la llegada del malvado hombre naranja a la Casa Blanca, y unos europeos que tienen que plantearse a qué se van a dedicar en los próximos años, porque a lo que se han dedicado en los últimos años pues no les ha beneficiado ni ha traído nada nuevo. Seguiremos apuntando esto y mucho más a lo largo de esta semana, que es una semana muy importante para la geopolítica. Y nada, recordaros que podéis suscribiros a los contenidos especiales que preparamos el viernes para todos nuestros seguidores en privado, y a todos los que estáis en abierto, pues un abrazo también para vosotros, darle al me gusta al programa y hasta mañana. Un abrazo para todos.